¿Qué tal, chicos de séptimo grado? ¿Cómo han estado? Espero que hayan pasado una muy bonita y relajada semana. Tenía una semana muy merecida. Y vamos a continuar entonces esta semana siempre con la unidad número 5. Nos habíamos quedado por la parte de ángulos. Lección número 1 siempre en ángulos. Pero en esta ocasión, en este inicio de semana, vamos a entrar con la parte de la sección número 2, que es la clasificación de ángulos, dándole continuidad pues a lo que nosotros habíamos visto la semana previa a la semana de receso académico. Bien, entonces en tu libro aparece lo siguiente, nos dice lo siguiente: si dos rectas, rayos o segmentos se cortan en un punto, como lo puedes ver aquí en la figura, estas dos podrían ser dos rectas, dos rayos, dos segmentos, se cortan en este punto, se forman cuatro ángulos como tú lo puedes ver acá. Aquí tenemos el ángulo A, el ángulo C, el ángulo D y el ángulo B. Entonces cuando se cortan estas dos rectas, segmentos o rayos, por lo que se me forman son cuatro ángulos como tú lo puedes ver acá. Este sería el ángulo A, este sería el ángulo D, lo que te estoy marcando, el ángulo C sería este ángulo de aquí, y el ángulo B pues esto que te estoy señalando con el puntero, que en este caso es el ángulo B. Los ángulos que están uno enfrente al otro se llaman ángulos opuestos por el vértice. Fíjate bien lo que dice por acá. Entonces dice aquí algo muy importante. Dice que los ángulos que están uno enfrente del otro se llaman ángulos opuestos por el vértice. Es decir, que si yo analizo el ángulo A, por ejemplo, me doy cuenta que este ángulo A está enfrente de este ángulo que tengo por acá que te estoy señalando, que es el ángulo C. Por tanto, el ángulo A y el ángulo C serían opuestos por el vértice. Lo mismo sucede con el ángulo D y con el ángulo B, como te lo estoy señalando. Son ángulos que están uno enfrente del otro. Cuando un ángulo se encuentra enfrente del otro, estamos hablando que son ángulos que son opuestos por el vértice, como nos dice en nuestro libro. Sigue diciendo en la figura, el ángulo A y el ángulo C son opuestos, como te lo decía. El ángulo A y el ángulo C son opuestos por el vértice. También el ángulo B y el ángulo D son opuestos por el vértice, como ya te los había señalado anteriormente. Para entender entonces esta temática de acá, vamos a desarrollar el ejercicio 1 o el ejemplo 1.5 que aparece en tu libro. Nos dice lo siguiente: en la figura de la derecha, si la medida, recuerda que esta parte de acá significa la medida del ángulo, te aparece el símbolo de ángulo, del ángulo A es igual a 40 grados. Fíjate que el ángulo A se encuentra en esta parte de aquí. Entonces nos dice, ¿cuánto miden los ángulos B, C y D? Es decir, me están preguntando, o mejor dicho, me están pidiendo que encuentre la medida de este ángulo B, la medida del ángulo D y la medida del ángulo C. Para poder efectuar este tipo de ejercicios, te quiero explicar situaciones que vimos en la semana previa al feriado. Y esa situación tiene que ver con los ángulos suplementarios. Entonces me voy a ir rapidito a lo que es nuestra pizarra interactiva para poderte explicar en mayor detalle los ángulos suplementarios. Voy a hacer el esquema aquí rápidamente. Fíjate bien, esta recta M aquí, esta recta M que yo tengo acá, la voy a simular en este lado de acá. Si tú te fijas en esta recta M, que es esta que te estoy señalando, esta recta M pues tiene tanto el ángulo A y también tiene el ángulo B. Es decir, que yo tendría pues un ángulo llano dispuesto en esta parte así, ¿no? Ok. En una partecita de este ángulo estaría formado por el ángulo A y la otra partecita estaría formado por el ángulo B. Es decir, que si yo cruzo esta otra recta así, pues tú lo puedes denotar acá. Aquí tengo el ángulo A, aquí lo tengo. Este es el ángulo B, aquí lo tengo. Si tú te fijas, todo este es un ángulo llano que mide 180 y quiere decir que la suma de estos dos, el ángulo A, que sería lo que te voy a marcar en rojo, vamos a marcártelo en rojo, esto de acá, esto que te acabo de marcar en rojo sería el ángulo A, ¿cierto? Sería conformado por el ángulo A. Y el ángulo B pues vamos a marcarlo en verde. Sería exactamente esto que te estoy marcando ahí, lo que te marqué en verde, sería el ángulo B. La suma de esos dos, como este es un ángulo llano, realmente son ángulos suplementarios. Es decir, que la suma de A más B debe ser igual a
180 grados. Eso lo vimos nosotros la semana previa al feriado. Quiere decir entonces que al encontrar el ángulo B, pues la suma de A más B debe ser igual a 180 grados porque son ángulos suplementarios. Ahora bien, analizando siempre lo mismo, nada más que ahora para, por ejemplo, si yo quiero analizar el ángulo B con C, voy a borrar aquí rápidamente. Si yo quisiera analizar ahora esta situación de esta forma, vamos a ponerlo en negro, estaríamos analizando que por acá tendríamos, en esta parte de aquí tendría el ángulo B y en esta otra partecita tendría el ángulo C. Como te puedes dar cuenta, también estos dos ángulos son suplementarios, ¿ok? La suma de ellos dos debe ser igual a 180, al igual que en el caso de A con B, como lo hicimos hace un ratito. Lo mismo, si yo analizo, por ejemplo, también D con C, pues al verlo acá, fíjate bien, todo esto es 180 grados. Por tanto, D, el ángulo D más el ángulo C, también deben de sumar 180 grados. Ok, valga la aclaración porque en este ejercicio en particular, volviendo acá, lo que vamos a hacer para poder encontrar el ángulo B, C y D es esa misma lógica que te acabo de explicar en la pizarrita. Muy bien, entonces vamos a darle solución al ejercicio ya comprendiendo esta parte. Veamos la solución. Entonces la solución es primero que nada lo siguiente. Número 1, el ángulo A y el ángulo B son ángulos suplementarios por estar en la recta M. Es decir, en esta recta M como yo te lo expliqué en nuestra pizarrita. Por tanto, yo puedo decir que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B, la medida del ángulo A más la medida del ángulo B, es igual a 180 grados. Pero recuerda que en este ejercicio ya me están dando la medida del ángulo A. ¿Sí? Aquí te pongo el foquito que nos alumbra, ¿no? La medida del ángulo A es igual a 40 grados porque eso ya me lo decía el ejercicio. Me decía que el ángulo A mide 40 grados. Por tanto, yo puedo sustituir este valor donde se encuentra la medida del ángulo A. Es decir, ya sabemos que es 40, entonces lo voy a sustituir aquí que es 40. Entonces me queda 40 grados más la medida del ángulo B es igual a 180 grados. Este 40 sale que es la medida del ángulo A. Entonces lo que yo hice fue sustituir, en vez de decir la medida del ángulo A, coloco lo que vale la medida del ángulo A, que en este caso es 40 grados. Pues tengo una ecuación que yo debo de resolver, recordando que, pues en este caso, los números van a pasar al miembro derecho de la ecuación. Entonces si este 40 está positivo va a pasar negativo. Entonces me va a quedar que la medida del ángulo B es igual a 180 grados menos 40. Al efectuar la resta de 180 grados menos 40 grados me va a quedar que es 140. Por tanto, lo que va a medir este ángulo B va a ser igual a 140 grados. Y hemos encontrado entonces ya una de las incógnitas o una de las preguntas que nos hace el problema, que es encontrar la medida del ángulo B. Con el mismo análisis ahora vamos a encontrar la medida del ángulo C. Y para ello vamos a tomar como suplementario pues en la recta N que yo tengo acá y vamos a sumar B más C, como a continuación te lo muestro. En el número 2 entonces, el ángulo B y el ángulo C son ángulos suplementarios por estar en la recta N como te lo acabo de decir. Por lo tanto, la medida del ángulo B más la medida del ángulo C es igual a 180 grados. Entonces tendríamos que la medida del ángulo B más la medida del ángulo C es igual a 180 grados. Pero recuerda, en el paso anterior ya encontramos la medida de B. ¿Cuánto mide B? 140 grados, y aquí te lo recuerdo. La medida del ángulo B es igual a 140 grados porque ya la encontramos. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir este valor aquí mismo. En vez de decir la medida del ángulo B, ahora coloco lo que equivale es el ángulo B, que es 140 grados, más la medida del ángulo C es igual a 180 grados. Al igual que en el caso anterior, vamos a despejar. Ahora este 140 está positivo, al pasar al miembro derecho va a pasar negativo. Y me queda entonces que la medida del ángulo C es igual a 180 grados menos 140. Efectuamos la resta en el miembro derecho y me va a quedar que la medida del ángulo C es igual a 40 grados. Quiere decir entonces que este ángulo C equivale a 40 grados. Mira, ya sabemos lo que vale A, lo que vale B y lo que vale C. Ahora faltaría entonces encontrar lo que equivale o lo que vale la medida del ángulo D. Para ello entonces tenemos que entender que para encontrar la medida del ángulo D vamos a utilizar la recta M para poder hacer el análisis. Recuerda que este ángulo D más el ángulo C pues son ángulos suplementarios como lo dice el problema. El ángulo C y el ángulo D son suplementarios por estar en la recta M. Por lo tanto,
la medida del ángulo C más la medida del ángulo D es igual a 180 grados. Pero resulta ser que la medida del ángulo C ya la encontramos en la parte número 2 y ya encontramos que vale 40, entonces vamos a hacer la sustitución. Sustituyendo entonces nos queda 40 grados más la medida del ángulo B es igual a 180 grados. Al despejar para la medida del ángulo B me va a quedar que la medida del ángulo B es igual a 180 grados menos 40 grados. Al efectuar la resta nos va a quedar que la medida del ángulo B es igual a 140 grados. Entonces ya hemos encontrado, y aquí quiero hacer una corrección, aquí no es la medida del ángulo B, sino que es la medida del ángulo D. Vamos a corregir por acá, vamos a ponerlo en minúscula, ahí les pido una disculpa. Aquí es la medida del ángulo D. Volvemos a la presentación rápidamente. Y pues ya tenemos que la medida del ángulo D es igual a 140 grados. Por tanto, nuestra respuesta es que la medida del ángulo B es igual a 140, la medida del ángulo C es 40 grados y la medida del ángulo D es 140. Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir con lo siguiente. Nos dice en el libro, observe que el ángulo A es el ángulo opuesto por el vértice AC. Si tú te fijas, este es el ángulo A que mide 40 y pues descubrimos que el ángulo C tiene la misma medida que la A. ¿Por qué pasa eso? Porque son ángulos opuestos por el vértice. Aquí en tu libro aparece en azul, si tú te fijas los ángulos, que nos están indicando que esos dos ángulos miden lo mismo. Lo mismo pasa con el ángulo B y D. Nos dice el ángulo B es el ángulo opuesto por el vértice de D, por tanto la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo D, como tú lo pudiste haber notado en el desarrollo del ejercicio. De lo anterior se concluye que el ángulo A es congruente con el ángulo C y que el ángulo B es congruente con el ángulo D. Te recuerdo el término de congruencia. Congruencia significa que en este caso los ángulos tienen la misma medida. Si dos ángulos tienen la misma medida, pues esos ángulos son congruentes. Por tanto, podemos concluir que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Es decir, los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida, como te lo acabo de decir. Para indicar que estos dos o más ángulos son congruentes, se trazan con un mismo símbolo como en la figura. Es decir, si tú te puedes fijar acá, este ángulo tiene una rayita aquí, y al igual que el C. Lo que estamos indicando acá con estas rayitas es que estos dos ángulos son congruentes. Para que no exista repetición de indicar que otros ángulos son congruentes con la misma rayita, entonces lo que hacemos es poner doble rayita para los otros pares de ángulos que sean congruentes. Es decir, que este ángulo de aquí, el ángulo D, es congruente con el ángulo B. Y si tú notaste, tiene doble rayita. Eso significa que estos dos ángulos son congruentes y que no tienen la misma medida que el ángulo A y C. Es decir, que son ángulos con medidas diferentes de A y C. Sin embargo, A y C son congruentes y B y D también lo son. Como tarea y al final de este video te dejo resolver el ejercicio 1.5 empleando pues los criterios que acabamos de ver, en este caso ángulos opuestos por el vértice y también los ángulos suplementarios para poder encontrar la medida del ángulo A, B, C y D. Recordándote que cualquier duda o inquietud que tú tengas me puedes escribir al WhatsApp y con mucho gusto te vamos a ayudar con tu tarea.